¿Por qué si me tomé bien las medidas el molde me quedó más pequeño o más grande de lo que yo tenía pensado? ¿Por qué las medidas de la tabla de tallas no me cuadran con las medidas que yo tomo? No entiendo por qué las tallas de esta marca son diferentes a estas otras si estamos en el mismo país. En este video te voy a explicar por qué. Hola, espero que estés súper bien. Yo soy Andrea Vergara por si todavía no me conoces y esto es Nocturno Design Blog. En este video te voy a explicar los 3 factores clave para realizar cualquier patrón de costura. Realizando una encuesta entre mis seguidores, resulta que la mayor confusión o el mayor impedimento a la hora de realizar patronaje es el tema de las medidas. Las medidas nos resultan confusas cuando estamos aprendiendo a hacer patronaje o aplicar nuestras medidas a algún patrón, y yo entiendo por qué. Es un tema complicado, es un tema que requiere de experiencia y práctica para poder interiorizar todo lo que significan las medidas, y en este video te voy a aclarar todas tus dudas. En este video te voy a explicar la clave para saber aplicar cualquier medida a cualquier patrón. También te voy a explicar cómo funcionan las tablas de tallas para que al final de este video logres entender cómo es que se aplican las medidas a los diferentes diseños de los patrones. Antes de comenzar te quiero aclarar que este video es para promocionar mi nuevo curso de patronaje, así no te interesa este curso, igual espero que esta información te sea de utilidad. Y vamos a empezar con el tema de las medidas. Antes que cualquier cosa es necesario entender que absolutamente todos los cuerpos son diferentes. Así que antes de entender cómo funcionan las tallas, de cómo tomar las medidas, cómo aplicar las medidas a un patrón o incluso empezar a hacer patronaje, es necesario enfocarnos en entender cómo funciona el cuerpo humano. Para eso tengo aquí mi bella asistente que nos va a estar ayudando con una demostración de cómo tomar las medidas. Como todos los cuerpos son diferentes, hay que hacer una separación entre las medidas que nos tomamos nosotros para hacer patrones a nuestra medida o a medida de alguien más, y las medidas que se utilizan para hacer ropa de forma industrial, es decir, con un sistema de tallas en donde los diferentes cuerpos se pueden acomodar en diferentes tallas de prenda. Además, hay que entender que hay 3 tipos de medidas en nuestro cuerpo. Tenemos las medidas que son anchos, es decir, que van de un lado a otro de nuestro cuerpo. Las medidas que son contornos, es decir, que le dan toda la vuelta a nuestro cuerpo. Y las medidas que son alturas o largos, que obviamente van en sentido vertical. Para tomar nuestras medidas siempre las vamos a tomar exactas, sin dejar ningún flojito, sin meter un dedo ahí de ventaja, no. Las medidas son exactas. Vamos a tomar, por ejemplo, la circunferencia de busto. Esta la debemos tomar en la parte más prominente de nuestro busto, pasándola por todo el contorno de nuestra espalda. En este caso, la medida de nuestra asistente es de 87 centímetros. Lo mismo vamos a hacer con cualquier otro tipo de contorno. Para el contorno de la cintura lo vamos a tomar en la parte más angosta de esta. En este caso, esta niña mide 63 centímetros. Y para la cadera también lo debemos tomar en la parte más prominente de nuestra cola. Esa va a ser la medida de nuestro contorno de cadera. En este caso, nuestra medida da de 93 centímetros. Para los largos siempre vamos a tomar un punto de referencia del cual partimos para tomar nuestra medida. Ejemplo, para el largo de una blusa podemos tomar de referencia el punto medio de aquí del cuello, que vendría siendo acá donde se juntan nuestras clavículas, que por ejemplo un largo de blusa estándar podría estar entre 55 y 60 centímetros aproximadamente desde este punto de aquí. Si lo que queremos es tomar la altura de nuestra cadera, debemos pensar para qué prenda la queremos hacer para saber desde dónde aplicarla. Por ejemplo, si vamos a hacer una falda que es de talle alto, pues vamos a tomar la altura de nuestra cadera desde la medida de nuestra cintura hasta esa parte más prominente de nuestra nalga. Ahí va a ser la altura de nuestra cadera. Por el contrario, si yo lo que quiero es que la blusa que yo haga me quede justo a la altura de la cadera, entonces podemos tomarla por la parte de la espalda, partiendo del huesito de nuestra nuca hasta la parte más prominente de la nalga. Ahí va a ser nuestra altura de cadera. Por eso es muy importante tomar siempre el punto de referencia de nuestra altura para saber
cómo aplicarlo a un molde. Si tú tienes una altura que viene desde el huesito de la nuca, pero lo aplicas en lugar del huesito de la nuca, desde el huesito del cuello, pues la altura te va a quedar errónea en tu molde. Ten esto muy presente cuando estés haciendo patronaje. Por último, los anchos, aunque son pocos en nuestro cuerpo, siempre los vamos a tomar partiendo de nuestras axilas, de esta comisura que se hace acá. En este caso podemos ver que el ancho del pecho de esta muñeca son 34 centímetros, donde vendría siendo ya donde empieza el brazo. Obviamente hay muchísimas medidas en nuestro cuerpo. En este video no te las puedo explicar todas porque sería un video larguísimo, créeme, pero espero que con esto entiendas cómo es que se toman las medidas y cómo apuntarlas para que después sea mucho más fácil hacer tus patrones. Ahora, con un cambio de escenario, ya estamos en mi pantalla. Disculpen un poco si les molesta el reflejo de las gafas, pero las necesito para ver. Ya que vimos cómo tomar las medidas correctamente a cualquier cuerpo, vamos a pasar a ver cuál es esa clave para poder aplicar bien las medidas a cualquier patrón de costura. Para esto hay que entender que hay diferentes siluetas en las prendas que realizamos. Existen tres principales categorías de siluetas. Está primero la silueta ajustada, que es una prenda que se pega completamente a nuestro cuerpo. Está la silueta semi ajustada, que es una prenda que no necesariamente está pegada a nuestro cuerpo, queda un poquito holgada, pero que de todas formas nos entalla bien en la cintura y en el busto. Y por último tenemos la silueta amplia, que es ya una prenda que nos queda completamente holgada, que no nos aprieta en ningún lado y que no marca bien la silueta del cuerpo, simplemente es una prenda muy holgada. ¿Qué pasa con esto? Que la silueta nos va a definir algo que en patronaje llamamos holgura o vestibilidad. Y bueno, ¿qué es esto de la holgura? La holgura es un porcentaje que añadimos o le restamos a la medida que nos tomamos a nosotros mismos o a esa otra persona a la cual le vamos a realizar el patrón para definir nuestra silueta. Ya les voy a dar unos ejemplos. ¿Cómo se aplica esta medida? Es muy fácil. Primero hay que tener en cuenta ciertos factores. El primero es el material y el sistema de cierre que va a tener nuestra prenda. Por ejemplo, si es una prenda en tejido de punto como este top, no va a necesitar ni botones ni un cierre para poder ponerme esta prenda. Pero si yo estoy haciendo una blusa en un tejido plano, probablemente necesito un sistema de botones o algún tipo de cierre para yo poder ponerme y quitarme esta prenda fácilmente. Entonces, el material que vayamos a utilizar y el tipo de cierre o cerradura que vayamos a necesitar para nuestra prenda nos va a definir cómo aplicar la holgura. Segundo, hay que ajustar nuestras medidas según la holgura que necesitemos. Si tú quieres una prenda oversize, de estas que son súper amplias, pues hay que darle una mayor capacidad de holgura a ese molde que si tú quieres una prenda semiajustada, por ejemplo. Así que si yo tengo un busto de 90 centímetros y yo quiero hacer una blusa que sea semiajustada, yo le puedo agregar 8 centímetros en contorno a esa medida de busto para que mi molde quede con esa silueta semiajustada. Pueden ser 8, pueden ser 6, depende de cómo quieras que sea el fit de ese molde y también el material que estés usando. Si por ejemplo yo quiero entonces la prenda que sea oversize, ya no le voy a agregar 8 centímetros, sino que yo voy a agregarle 15 centímetros de holgura al molde. Entonces ya mi medida de busto no van a ser 90 centímetros, van a ser 105 centímetros en contorno de busto, porque ya le estamos aplicando la holgura a ese molde para definir nuestra silueta de la prenda. Por último, quiero que entiendas que esto es una cuestión de prueba y error. En especial si estás aprendiendo apenas, si es algo que por primera vez estás probando, si es una silueta nueva, un diseño nuevo, es normal que la primera vez no nos salga bien, posiblemente a la segunda te salga mejor o incluso hay veces en que necesites repetir el molde varias veces para dar con el fit que tú quieres. Ejemplo personal, una vez repetí 6 veces el mismo molde de camisa. Déjenme saber si quieren saber esa historia en los comentarios de abajo. Pero sí, básicamente el patronaje es de experimentar, de probar cosas, mirar qué funciona, qué no funciona, corregir, volver a hacer.
en especial cuando somos principiantes, sobre todo si estamos aprendiendo apenas. Te voy a dar algunos ejemplos de prendas con diferentes tipos de holguras para que te des una idea más clara de lo que me refiero. El primer ejemplo es una silueta ajustada. Este es el body que les dejé hace ya unos meses. Como este body va a ir en un tejido de punto y el tejido de punto debe estirar para poder amoldarse al cuerpo, porque esa es la función de un tejido de punto, yo necesito, en lugar de darle holgura, necesito restarle holgura a este molde para que la tela pueda cumplir su función. Entonces, un ejemplo, en lugar de manejar un busto de 93 centímetros para este molde, yo le voy a restar 20% a esa medida. Normalmente, dependiendo de la capacidad de elongación de las telas, puedes restar 20%, 15%, 25%, 30%, depende mucho de la tela que estés manejando en este caso. Así que si yo le resto 20% a esos 93 centímetros de busto, la medida final de contorno de busto que yo debo aplicar a mi molde de body son 74 centímetros de contorno. Normalmente cuando trabajamos tejido de punto hacemos la holgura en porcentajes y cuando trabajamos tejido plano es más fácil hacer esta medida en centímetros. O si en tu país trabajan en pulgadas, también puedes manejar este sistema métrico. El siguiente ejemplo es la blusa Athena. Este fue uno de los primeros tutoriales que monté en el blog. Esta blusa es una silueta semi ajustada en busto que cae en línea A. Quiere decir que hacia el ruedo es mucho más amplio que en la parte del busto. Esta silueta, al ser semi ajustada, yo le tengo que dar una ventaja de mínimo 4 centímetros en contorno. Entonces, nuevamente nuestro ejemplo, si yo tengo una medida de busto de 93 y quiero que mi blusa sea semi ajustada en busto, le agrego 4 centímetros y en total tengo 97 centímetros de contorno de busto que yo debo aplicar a mi molde para que este me quede silueta semi ajustada. Ya vamos entendiendo cómo funciona esto aquí de la holgura. Igual les tengo un ejemplo más. Esta es una silueta amplia. Esta es la camisa Victoria, que también es un tutorial de YouTube. Esta silueta, al ser un poco más amplia, decidí darle 9 centímetros en contorno de busto y de cintura para que quedara muy holgada. ¿Esto qué quiere decir? Que en lugar de trabajar el busto de 93 centímetros, voy a aplicar 102 centímetros de contorno en busto y su respectiva medida para la cintura. Espero que con estos ejemplos entiendan bien cómo es que se aplica la holgura y para qué nos sirve esta medida extra o esta medida menos que le damos a nuestros moldes. Ahora que ya vimos los primeros 2 factores de los 3 que les prometí al principio de este video, ya vimos cómo tomar correctamente las medidas del cuerpo, ya vimos qué son las siluetas y cómo estas influyen en la medida de holgura que yo debo aplicar a mi molde. Vamos a pasar al tercer factor clave para entender cómo se aplican las medidas a cualquier patrón de costura, que es las tallas. El sistema de tallas es un sistema muy complejo que data de los años 1600. Mentiras, tampoco tan atrás, pero el punto importante aquí es algo que nadie explica, que a mí nadie me explicó, que tuve que aprender a las malas literalmente, y es que hay 2 tipos de tablas de tallas. Existe la tabla de tallas comercial, que es la que yo le presento a mi cliente, que es la que nos ponen en las guías de tallas de cualquier marca a la cual vamos a comprar ropa, que es talla S, el busto es de 90 a 94, la talla M de 94 a 98, la talla L de 98 a 102, ¿cierto? Esta es la tabla de tallas comercial. Pero existe otra tabla de tallas que nosotros debemos manejar cuando hacemos patrones, que es la tabla de tallas del patrón. Esto es súper importante manejarlo si tú vas a manejar patrones en varias tallas. ¿Por qué? Porque si vemos en esta tabla de tallas, que sería una tabla comercial, que esta es la que aparece en todos los moldes de nocturno, en donde yo les digo, las chicas que miden 90 o 93 centímetros pueden caber en un molde talla S, las chicas que miden 94 a 97 centímetros en busto caben en un molde talla M, ¿cierto? Esto es para que el consumidor entienda en dónde puede encajar su cuerpo en el molde que yo estoy haciendo.
pero cuando trabajamos una tabla así tan estandarizada, en especial si queremos montar negocio, es importante tener bien definido cuál es nuestra talla S, nuestra talla M, nuestra talla L, si manejamos tallas más grandes, más pequeñas, para que todos los moldes nos queden iguales. ¿Por qué es tan importante esta estandarización? Primero, porque le das a entender a tu consumidor qué prendas y qué siluetas le van a quedar bien y cuáles no le van a quedar bien. También, por ejemplo, yo sé que a muchos les ha pasado que entran a un almacén y compran, por ejemplo, un jean en una talla. Y luego vuelven otro día y otro diseño de jean ya no les queda la misma talla, sino que tienen que comprar una talla más grande. Entonces después es más difícil comprar ropa porque siempre tienes que entrar, medírtela, esto me queda, esto no me queda. Esto genera confusión y es más tedioso para el cliente después comprar tus productos. Cuando tú tienes una tabla de tallas muy estandarizada, donde sabes exactamente qué cuerpos entran en qué segmentos de tallas, es más fácil también para el cliente saber qué prendas les van a quedar y cuáles no. ¿Cómo funciona una tabla de tallas de un molde? Muy sencillo. Cuando a ti te dan esta tabla de tallas, por ejemplo, donde te dicen el busto en la talla S va de 90 a 93, ¿tú qué medida vas a tomar para aplicar a tu molde? ¿Aplicas 90 o aplicas 93? Ahí la cuestión, ¿no? Entonces, muy sencillo, la tabla de tallas de tu molde debe ser la medida más grande de el rango de medidas que está en la tabla comercial. Por ejemplo, yo a mi molde talla S en busto siempre le voy a aplicar una medida de busto de 93 centímetros, ¿cierto? No la puedo hacer de menos, no la puedo hacer de más, porque si por ejemplo yo hago la talla S de 90 centímetros, la chica de 90 centímetros me va a caber dentro de ese molde, pero la chica que mide 91, 92 o 93 ya no me va a caber en ese molde. Por eso es importante tomar la medida más grande de nuestra tabla para aplicar a un molde comercial. Eso, recuerden, muy importante, es la medida más la holgura que debemos aplicar según el tipo de prenda y silueta que estemos manejando. Entonces, recapitulando, tenemos la medida de nuestro cuerpo, debemos definir la silueta de nuestra prenda porque eso nos va a definir qué tanta holgura positiva o negativa debemos aplicar a esa medida, y ya la medida final de nuestro molde no tiene absolutamente nada que ver con la tabla de tallas comercial que vamos a manejar o que encontramos en un almacén. Como les mostré en los ejemplos anteriores, mi camisa Victoria tiene 102 en contorno de busto porque es una silueta amplia, pero para que esa prenda quede con ese fit tiene que ser la talla S la que se ponga esa medida, porque obviamente una chica talla L, ¿cierto? Que aquí vemos en la tabla que la talla L tiene entre 98 y 102 centímetros en contorno de busto, puede que también entre en esa blusa con talla S porque tiene 102 centímetros de contorno de busto, pero no le va a quedar igual porque ya el fit queda completamente alterado, porque ya si yo voy a comprar una talla L, esa talla L no va a tener 102 centímetros en busto, va a tener los 102 centímetros más la holgura que yo debo aplicar para que la silueta quede como yo quiero que quede en la prenda final. Ahí lo tienes, estos fueron los 3 factores clave para poder trazar cualquier patrón de costura y poder tener certeza de que las medidas que estamos aplicando son las que debemos aplicar y que nos va a quedar más asertivo ese molde con la idea que tenemos en nuestra cabeza. Y si quieres seguir aprendiendo sobre patronaje, si quieres aprender patronaje desde cero con una explicación súper clara, concisa, masticada, perfecto, en lenguaje entendible, te recomiendo ver mi curso de patronaje para principiantes, un curso pensado para todos los principiantes. No necesitas tener conocimientos previos de absolutamente nada para poder aprender con este curso. La información de inscripción te la voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario para que vayas a verlo y hagas clic para que leas toda la información sobre este curso, cómo entrar, cómo inscribirte, qué incluye, qué no incluye. De todas formas, te voy a dar un repaso breve express en este video. Este curso es ideal para cualquier tipo de principiante, como ya te lo mencioné. También si te gustan los cursos virtuales, si te da bien aprender virtual, este curso es para ti.
Y también si eres una persona perseverante, porque como ya te lo mencioné, el patronaje, en especial cuando estamos aprendiendo, es de prueba, error, mejorar aquí, mejorar allá, aprender, seguir aprendiendo. Así que es muy importante ser perseverantes para aprender patronaje e interiorizar todos los conocimientos y todas las técnicas que podemos aprender de este arte. ¿Qué contenido vamos a ver en este curso? El curso está dividido en 3 módulos muy sencillos. El primero es el módulo introductorio, donde te voy a hablar de qué es lo que necesitas para empezar y por supuesto una clase mucho más extensa sobre todas las medidas del cuerpo y te explico un poco sobre el origen de las tablas de tallas. También vamos a ver una clase, yo sé que es un poco tediosa, pero de vocabulario, de patronaje. Es importante que entiendas de lo que te voy a hablar durante todas las clases, así que te doy vocabulario para que me entiendas. El segundo módulo es un módulo intenso en conocimiento. Te voy a explicar paso a paso cómo sacar los patrones completamente desde cero con tus medidas o con las medidas de alguien más o con una tabla de tallas. Te voy a explicar cómo sacar el básico de blusa, el básico de manga, el básico de falda y el básico de pantalón, que son los 4 básicos que nosotros manejamos, porque cuando hacemos patronaje no repetimos siempre el patrón desde cero, simplemente tomamos un básico y lo alteramos para crear los diseños nuevos, así que este módulo es solo de eso. Y en el tercer módulo, que ya es el más extenso, que tiene más clases, te voy a explicar cómo interpretar diseños para sacar tus propios moldes. Te voy a explicar cómo sacar cuellos, cómo hacer una camisa, cómo alterar el diseño de un pantalón. Vamos a sacar volados, vuelos, mangas con volúmenes, aplicar elásticos y un montón de técnicas que te voy a explicar en diferentes diseños para que tú las puedas aplicar y combinar como mejor te gusten para sacar el diseño que tú quieras. Al final de este curso vas a estar en capacidad de realizar todos estos diseños y muchísimos más. Como ya te lo expliqué, te enseño las bases para que tú las apliques como mejor te gusten. Y por supuesto vamos a la parte jugosa. ¿Cuál es el precio de este curso? El valor de todo el contenido que te voy a dar es de $900 estadounidenses, pero obviamente este no es el precio que tú vas a pagar. El precio de venta de este curso es de $130 estadounidenses y aparte de todo el contenido de las clases que te voy a dar, también tenemos unos bonos adicionales. El primero de ellos es por supuesto la tabla de medidas de Nocturno Design Blog para que te guíes y puedas sacar prendas en diferentes tallas. Lo segundo son las guías paso a paso en PDF de todos los desarrollos que vamos a estar haciendo, de la blusa, de la falda, del pantalón, de la manga, de los cuellos también, para que puedas repasar y utilizar esa guía mientras estás haciendo patrones. También al final de estas guías de PDF vas a encontrar la guía de posicionamiento de las reglas de patronaje, que yo sé que es un tema que se les complica mucho al principio, es cómo debo acomodar la regla para sacar las curvas que necesito en mi patrón. Esta guía también la encuentras anexada en estos PDF. Como te lo mencioné, también encuentras la guía de desarrollo de los cuellos, el cuello camisero, el cuello militar, el cuello de solapa. Te voy a dar un tutorial de confección con mi método para probar nuestros patrones antes de empezar el módulo 3. Es importante que nuestros básicos, en especial si los vamos a hacer para hacer prendas para nosotros, queden bien antes de empezar a hacer los diseños. Así que te regalo esa explicación para que sepas cómo probar tus moldes y ver que sí hayan quedado bien. Por supuesto te voy a regalar los moldes descargables en PDF, los mismos que yo hago en las clases. Te los voy a dar para que los puedas imprimir y comprobar con tus ejercicios para ver si estás haciendo bien la tarea. Y te voy a anexar 2 tutoriales de confección completamente exclusivos de este curso, los cuales son de las prendas que vamos a estar realizando en el módulo 3, con todo el contenido de las clases, más los bonos de regalo. El valor total de este curso es de $1,200 estadounidenses, pero recuerda que este no es el precio que tú pagas. El precio por inscribirte en este curso es de $130. Te puedes inscribir haciendo clic aquí abajo en este enlace. Si tienes más dudas o preguntas, puedes dejar un formulario de contacto directamente en la academia. Igual en el link está toda la información si quieres ver más a detalle cómo funciona el curso. También tienes un año de acceso a todas las clases y 10 días de garantía. Por si el curso no es lo que esperabas, te devolvemos tu dinero sin hacerte ninguna pregunta. Si te interesa y te quieres inscribir en el curso, serás completamente bienvenido, nos veremos por ahí. Y si no, espero que este video te haya gustado, te haya servido. Y recuerda que de todas formas me encuentras con videos gratuitos todas las semanas en este canal de YouTube. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.